información o de otro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, vamos a continuar, así no dilatamos tanto el tiempo del taller. Vamos a seguir con experiencias en la implementación de la receta agronómica en provincias vecinas. Le damos la palabra a Alberto Daniel Preano, que es asesor privado y productor agropecuario, responsable provincial de la Comisión de Receta Agronómica Obligatoria del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires. Así que, Alberto, bienvenido y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Me acompaña también del CIAF a Rubén Dos Santos y Gabriel Esmuca, así que para darme una mano. Eugenia fue súper clara, o sea, yo antes tengo un pequeño PowerPoint para que resulte como disparador, fue súper clara en todo lo que nosotros estábamos viendo, y quería comentarles esta situación. Cuando se creó la comisión RAO del colegio, nosotros primero lo que veíamos era que la receta tiene cuestiones operativas para hacerlas que son engorrosas, ¿no? Que nos lleva tiempo y todo lo demás. Entonces, el primer inicio de la creación de esa comisión fue para hacer la receta más amigable. O sea, que hay un montón de cosas que nos gustaría cambiar desde la forma de la confección de la receta. Y después nos empezamos a dar cuenta que muchos colegas no recetaban por miedo, por desconocimiento, por la cuestión, la famosa frase que tienen miedo a quedar pegado. Entonces hubo que hacer una docencia de lo que es la ley, de que la ley tiene 30 años, de que se empezó a cumplir ahora, y con el ministerio que, como decía muy bien Eugenia, empezó a controlar, la receta se empezó a implementar. Entonces yo ahora les voy a mostrar, para que les comparto pantalla. Nosotros lo que hacemos desde el CIAFA, de la Comisión Provincial de la RAO, hacemos talleres RAO para capacitar a los colegas, ¿no? Principalmente, o sea, la cuestión operativa, ahora eso se va a ver, la vamos a ver, pero también nos enfocamos mucho en la parte legal, cómo nosotros estar a cubierto desde el punto de vista profesional, ¿no? Que bueno, Eugenia, de última, por favor, interrumpime todo lo que quieras, dame la mano, porque fue clarísimo lo que vos decías. Nada, esto lo paso rápido porque es la ley, esto lo nombró todo Eugenia. O sea, la ley, o sea, dentro de la provincia de Buenos Aires, lo que exige es que toda aplicación tiene que tener una receta agronómica. También lo dijo Eugenia del cambio del arremito por la receta de adquisición. Y acá es cuando nosotros nos paramos, digamos que esto es lo que siempre hablamos con nuestros colegas, que la receta agronómica es el documento legal que habilita o autoriza a un productor a utilizar un agroquímico. ¿Sí? El productor pide el diagnóstico y el asesoramiento de un profesional, el profesional le confecciona mediante el diagnóstico realizado la prescripción mediante la RAO, se la da al aplicador, y acá es la parte donde nosotros siempre hacemos la gran diferencia, que el aplicador y el productor son los encargados de hacer el acta de condiciones técnicas de trabajo. Que nuestra responsabilidad como profesionales llega hasta la prescripción, siempre y cuando, como dijiste Eugenia, no prescribamos productos vencidos, no hagamos una prescripción donde no la tenemos que hacer, no nos equivoquemos de banda. Entonces, para la ley provincial, digamos, nuestra, los guardianes de la aplicación son el aplicador y el productor, ¿no? Que son los que confeccionan el acta de condiciones técnicas de trabajo. Lo que empezó a pasar también, y con casos que nombraste Eugenia, y con casos que estamos viendo, es que o sea, la ley a nosotros nos obliga a prescribir de manera legal, y la única manera de prescribir de manera legal es mediante la RAO. Entonces es muy común que a veces pase esto, que se pasen dosis en un papelito o por WhatsApp, ¿sí? Y esto compromete tanto al autor como al receptor, ¿sí? Hubo un problema en Pergamino donde el ingeniero agrónomo que verbalmente mandó a aplicar con el avión un lote, incluso no estando matriculado, o sea que hizo ejercicio legal de la profesión, y se comprobó que mandó él a aplicar el lote, terminó preso. Como decía Eugenia, no solamente infringió una norma municipal, sino que fue denunciado por un fiscal federal, y 3 días preso con embargo y con todo lo demás. Eso pasa en Pergamino, por eso siempre hay que tener mucho cuidado, e incluso el avión estaba a 500 metros de una escuela, y para instrucción sumarial del ministerio nuestro de la provincia, una escuela es un centro poblado, que es lo que dice la ley, ¿no? Nosotros, ahora vamos puntualmente a la parte de lo que es de la receta. Una vez que nos matriculamos, para poder recetar, la receta es online, tenemos que darnos de alta en el ministerio, presentando los requisitos, que es matrícula y unos datos más, algunas capacitaciones. El ministerio lo que nos da es un usuario y una contraseña. Nosotros entramos a la página del ministerio con este usuario y esta contraseña, que es nuestro,
nada más cada profesional tiene su usuario y su contraseña y está habilitado para recetar. Y esto es lo que se ve, digamos, en la página de inicio, ¿no? Es lo que sería la receta de adquisición, que prácticamente no se hacen porque fueron reemplazadas por el arremito, la receta agronómica de aplicación, que es la famosa RAO, ¿sí? Que es la de aplicación, y la receta de dosis sanitarias, que para el caso de La Pampa, lo que creo yo, no sé, dígame si me equivoco, es lo que llaman recetas urbanas. ¿Sí? Por ahí puede llegar a ser esa cuestión. Nosotros tenemos tres tipos de receta, bueno, domisanitario para domisanitario, y lo que es la RAO. Entonces, o sea, ingresamos acá en lo que dice nueva receta. Nada, pues si quieren podemos hacer una receta en vivo y en directo, lo vamos viendo. Se abre la primera solapa, volvemos a lo mismo, o sea, la receta es el documento legal que habilita a un productor, esta es la razón social del productor, quit, partido que se va a desarrollar. Una vez que cargamos estos datos, tenemos que ubicar el lote en el mapa satelitalmente, ¿sí? Una vez que agarramos, ubicamos el lote, recuerden que es una receta por lote por aplicación. En realidad la receta admite 5 tratamientos, pero sería cada tratamiento tomado como una nueva receta. Una vez que marcamos el lote queda posicionado satelitalmente. El nombre de fantasía lo ponemos nosotros, la superficie lo ponemos nosotros. Terminamos de hacer esto y vamos a recetar tratamiento, ¿sí? Cuando vamos a recetar tratamiento, esto es lo que les decía. A mí me da la opción de aplicar en y aplicar a. Si yo selecciono acá, tengo todas las opciones, ¿sí? Acá aparecería desde barbecho, presiembra, cereales y oleaginosas. Si pongo cereales, aplicar en trigo, ¿sí? Una vez que selecciono trigo, lo que voy después es a seleccionar los formulados. La receta de la provincia de Buenos Aires se receta por marca comercial, ¿sí? Uno puede ingresar o por marca comercial o por número de registro del producto en SENASA. Hoy el problema que tenemos es que esta base de datos no está actualizada, entonces hay productos que están obviamente habilitados por SENASA, pero no aparecen en este registro. Entonces, para salvar esa falla, Ministerio, ¿sí?, nos aprobó a poner el producto en recomendación. O sea, si no se encuentra acá, en recomendaciones. Estos son todos pedidos que nosotros estamos haciendo ya hace bastante y se empezaron a actualizar los registros porque para recetar por formulados, por marca comercial, tengo que tener la lista totalmente actualizada. A esto es lo que decía Eugenia, o sea, no aparece, lo que no se está controlando hoy es el contenido de la receta, sí que haya o no receta. Entonces yo puedo recetar, digamos, si quiero, o sea, puedo hacer la mala praxis que quiera, puedo recetar cualquier producto para cualquier cultivo, ¿no? Obviamente, volvemos a lo mismo, eso es nuestro métier, nosotros no nos podemos equivocar en eso. Bueno, los productos no sé, se receta por marca comercial o por número de registro, como les decía, aparece así, ¿sí? Aparece la clase toxicológica, que esto es importante incluso para que el registro esté actualizado, por una cuestión de a veces qué clase toxicológica está aprobada o no. Una vez que busqué el producto, hago doble clic en el producto, hago el diagnóstico. Fíjense que el diagnóstico de la receta es bastante rudimentario, o sea, no se escribe mucho, se pone malezas o lo que tenga. Pongo la dosis y automáticamente me tira la cantidad porque ya puse las hectáreas. Y lo que sí, a ver, hasta acá es todo obligatorio, ¿no? Si yo no pongo nada de esto, yo la receta no puedo seguir o no podría cerrar el tratamiento. Y lo que nosotros hacemos siempre mucho hincapié en no olvidarse de agregar el periodo de reingreso al lote, es por la cuestión que si yo no lo pongo igual puedo avanzar con la receta, pero bueno, es importante poner un periodo de reingreso al lote más que nada por la cuestión de si yo hago una aplicación, después alguien se mete al lote, y yo, o sea, no puse el periodo de reingreso y pasa algo, puedo llegar a tener problemas. Nosotros siempre lo que planteamos es, tengamos en cuenta que la receta es más lo que nos cubre que lo que nos expone, siempre y cuando hagamos todo bien, ¿no? O sea, la receta lo que le da es trazabilidad a la aplicación. Entonces, lo que nosotros siempre tratamos es que si hay un daño con la aplicación, se produce porque no se siguieron las recomendaciones nuestras, o si pasó algo, alguien se metió cuando no, o sea, previo a lo que nosotros habíamos recomendado que no entre. Bueno, los periodos de carencia de reingreso al lote están en todos los marbetes, se consigna, queda consignado el periodo de reingreso al lote, y yo ahí ya podría cerrar el tratamiento, ¿no?
Lo que siempre tenemos muy en cuenta es que en la parte de recomendaciones es donde nosotros hacemos todas las recomendaciones generales para la aplicación. Incluso armamos unos puntos básicos con el colegio, con la ley, con el ministerio y con el departamento de legales del colegio, más que nada para que no falte ningún punto básico para estar cubiertos, digamos, de que no nos falte, no nos quede nada por fuera de la ley, que todo sea recomendado dentro de lo que es recomendaciones. Entonces, otra cosa, yo puedo no poner recomendaciones y igual me va a dejar cerrar el tratamiento. Entonces son cuestiones que siempre son fusibles, que digo, nosotros cuando prescribimos no nos tenemos que olvidar, digamos, ¿no? Una vez que yo cerré el tratamiento, ¿sí? Estas son las cosas engorrosas que tiene la receta. Tengo que volver a salir, tengo que ir a mis recetas, tengo que buscar la receta que hice para poder abrirla y para poder bajar el PDF, digamos. O sea, que es entrar y salir del sistema. La receta es así, como se ve, ¿sí? Tiene dos cuerpos. En el primero están todos los datos de lo que es el profesional que hizo la receta, la fecha, hacer online, la fecha queda registrada, así que nunca, como volvemos a lo mismo, en la provincia de Buenos Aires la receta es el documento legal que habilita a un productor a usar un agroquímico, nunca la receta puede ser posterior a la aplicación, nunca. Están todos los datos de la razón social, el nombre de fantasía del lote, y la ubicación del lote y las hectáreas. Y en el segundo cuerpo, ¿sí? Bueno, obviamente la fecha en qué cultivo se aplicó, los productos aplicados con sus dosis y todo lo que serían las recomendaciones generales de la receta. Hasta ahí vamos. Nada, esto es un repaso de los datos que lleva la receta. Tengan en cuenta lo siguiente, la receta, o sea, nosotros lo que tenemos claro que hay un montón de cosas que tienen para modificar. Hoy hay tecnología que en la receta no se está usando. La receta va a cambiar dentro de la provincia de Buenos Aires, va a ser mucho más rápida, mucho más amigable y va a terminar siendo una aplicación que se va a poder recetar offline, donde vos estás en el lote y a medida que vas monitoreando vas recetando. Seguimos con la traba de que para poder recetar tenés que saber qué productos o qué marca de productos va a usar el productor, principalmente porque hoy por hoy el ministerio está controlando por remitos en los comercios. Entonces, va a un comercio, agarra un remito a nombre mío, se fija que yo retiré 1000 litros de tal producto de tal marca y me pide la receta de ese producto. Si yo no lo apliqué, le digo que no lo apliqué, pero tiene el poder de policía para ir a ver si está en el galpón. Y si no, tengo que mostrar la receta. Y si no, va como mostró Eugenia, va la contravención, ¿no? Lo que ha pasado mucho, que estaban tomando, en las últimas fiscalizaciones del ministerio, estaban tomando recetas de febrero, era mayo, junio, estaban tomando recetas de febrero donde había muchos insecticidas y fungicidas que dicen, bueno, mira, no me puedes decir que no lo aplicaste. Pero bueno, eso también hizo que en la provincia de Buenos Aires subiera mucho la cantidad de recetas, o mucha más que la cantidad, sube la cantidad, pero subió mucho la superficie bajo receta que está dentro de la provincia de Buenos Aires. O sea, se triplicó prácticamente en 2 años. Como les decía, la ubicación del lote, esto lo paso más rápido, y esto es lo que les decía que nos pasó a nosotros en este punto, que primero pensamos que no se hacían recetas por una cuestión que era engorroso hacerlo, que la cuestión operativa, que se tardaba mucho tiempo, que era difícil ubicar el lote y todo lo demás, y nos terminamos dando cuenta que había mucho desconocimiento y mucho miedo de parte de los colegas por las cuestiones más que nada legales, estaban preocupados más que nada por eso. Por eso hicimos los puntos básicos en las recomendaciones generales, que no tienen que faltar en la receta, o sea, son puntos básicos que después cada cual lo va adaptando para digamos, para su zona o su situación puntual. Y esto es parte, prácticamente, es todo lo que dijo Eugenia, o sea, de que el equipo aplicador esté inscripto, que el operario cuente con el equipo de protección, exigir la realización del acta de condiciones técnicas de trabajo. Nosotros eso, recuerden que esta es la recomendación al productor y al aplicador, o sea, y exigirle o recomendarle que haga el acta de condiciones técnicas de trabajo es recomendarle que cierre el circuito legal de una aplicación. Porque muchas veces se quedan, o sea, yo lo que vi que la ley de la Pampa, si no me equivoco, no habla de acta de condiciones técnicas de trabajo. No tiene, o sea, habla de recetas, pero no habla de acta de condiciones técnicas de trabajo. O sea que la receta no tendría un cierre de cómo se ejecutó esa prescripción.
No, no, perdón Alberto que te corte, sí No, 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 en dale. lo que es periurbano. En lo que es periurbano sí hay una contrarreceta y eso considera las condiciones. Perdón que te corté, te Claro. escuché y me No, no, acordé de no, por eso. eso no, es que por eso digo, cuando lo leí, no lo vi y era una pregunta, no era una afirmación, así que buenísimo, Nicolás. Bueno, Perdón. nosotros en la provincia de Buenos Aires, el acta de condiciones técnicas de trabajo es requisito para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, no para una aplicación puntual, digamos, ¿no? O sea, no para una zona puntual, sino para todo el territorio. Eh, Nada, o sea, seguimos como repitiendo lo mismo, es dar aviso a las autoridades de la aplicación, o sea, consultar y verificar distancia de exigencia de cada municipio. O sea, por ahí es un poco reiterativo con lo que decía Eugenia, pero es así, o sea, no aplicar productos en zonas de exclusión, o sea, sabemos que eso es una mala praxis y sabemos dónde nos puede llevar. Nosotros lo que lo llamamos es como salirse de la cancha. Digamos, en Pergamino hubo un caso, el caso Gratone, que terminó preso y embargado, o sea, preso por la justicia federal y embargado por bastante plata, por no respetar, o sea, la zona de exclusión era de 100 metros y él aplicó a los 90 metros, 10 metros, ¿no? Que fue un caso que resonó, que decía que era el primer ingeniero agrónomo procesado, pero en realidad él era dueño de su producción, o sea que él no estaba procesado como ingeniero agrónomo, sino como productor. Y el problema fue que, o sea, la ley es clara, fija un límite y el límite es 100 y es 100, y él lo traspasó y a su vez no había informado, no había esperado al el municipio de Pergamino, tenés que informar e esperar que venga el fiscalizador del municipio para poder realizar la aplicación. No lo hizo, se salió de la cancha y lo manotearon con la ley federal, como decía Eugenia muy clarito. O sea, hoy el caso incluso tiene un embargo bastante grande. Y hubo también un par de casos de productores, pero estos son meramente productores por haber aplicado en el área de la cautelar de Villafuerte Ruso. Bueno, recomendar establecimientos educativos. También un poquito lo nombró Eugenia cuando hizo el último punteo, las condiciones del tiempo, las condiciones climáticas, esto es muy, muy de nuestra profesión, pero sí no olvidarnos nunca que aclarar bien en la receta, en las recomendaciones, que en caso de que no se cumpla una de las condiciones que nosotros pusimos, por ejemplo, velocidad del viento máxima, velocidad del viento mínima, que no se registren condiciones de inversión térmica, que no sé, el delta T entre humedad y temperatura, obviamente, para las condiciones que en caso de no cumplirse una de las condiciones que nosotros consignamos, la aplicación debe suspenderse de manera inmediata. Pasa mucho en la práctica, y a todos nos pasa, los que nos dedicamos a esto, que por ahí faltan 2 vueltas, se levantó el viento y el aplicador termina igual. Bueno, nosotros tenemos que ser claros en las recomendaciones, que si no se puede terminar el trabajo, no se puede terminar. Aunque operativamente entendamos que la verdad que es una macana y operativamente sea complicado, pero tenemos que dejar claro, y que si el aplicador lo termina igual, sea una responsabilidad de él, si produce un daño, pues le va a caer a él, ¿no? Que muchas veces ahí es cuando se produce el daño. Después siempre ser muy claros en lo que hay que tener especial cuidado, zonas sensibles y todo lo demás, no dejar de ponerlos en las recomendaciones. Nosotros lo tenemos para la provincia de Buenos Aires, los apicultores. La ley dice que hay que dar aviso a los apicultores registrados a 3.000 metros. Y después todas recomendaciones generales de enjuague, de envase, de todo lo demás. Vuelvo a decir, esto, imagínense que está sacado desde la ley de la 10699 de nuestra ley y con el departamento legal, así que se repite mucho lo que decía Eugenia. Y sí, hacemos siempre mucho hincapié en esta cuestión de no podés recetar un producto que está prohibido, o en el caso en este momento había restricciones temporales, o sea, no poder recetar un producto que tiene una restricción temporal, no podés recetar, no debés recetar, porque la receta nuestra por sistema no te lo va a impedir, te lo va a dejar hacer, pero no debés recetar bajo ningún concepto en una zona de exclusión, no debés recetar en un lugar o sea, en una zona de amortiguamiento, una banda que no esté permitida, porque esos son los momentos en los cuales nosotros cometemos la mala praxis y podemos terminar siendo, o sea, podemos terminar en problemas. Y lo que hablábamos de desvío de uso, siempre tener en cuenta eso, o sea, si desvío de uso hay que siempre tratar de evitar hacerlo, a menos que no quede otra cuestión, que no haya registro que no haya ningún registro para el cultivo que estamos aplicando. Por eso siempre, muchas veces,
el de atracina en soja es el más común, el que todo el mundo, ¿viste?, pide, pero bueno, hay resoluciones de SENASA con las cuales se pueden laburar y se puede avanzar, se puede trabajar mucho. A ver, la 829 es una resolución que es muy clara, como para que sería, para poder hacer la ampliación de uso para cultivos menores, pero es para cultivos menores. ¿Está? Incluso la misma resolución especifica cuáles son menores y cuáles no. Bueno, a ver, bueno, ahí estaríamos, digamos, más que nada, si quieren, no sé cómo estoy de tiempo, Nicolás o Ezequiel. No, bien, te quedan 10 minutos más. 10 minutos más. Si quieren, si podemos ver si anda el sistema, hacer una receta en vivo. Sí, hay un par de preguntas, si Bueno, querés. no, si no, dale con las Una preguntas. pregunta y vemos, por ahí se Dale. dilatan. Sí. Una de las preguntas es si las recomendaciones para el aplicador las tenés que poner ahí, los usos de protección personal para el aplicador. ¿Hay algún momento en la receta donde el asesor los tiene que poner o es problema del aplicador y se entiende que al estar registrado debería saber cómo tiene que aplicar los productos? Fíjate que al final a ver, primero que se recomienda obviamente que el aplicador esté inscripto para que las aplicaciones se hagan con profesionales habilitados para tal fin. Hay cosas que parecerían que no nos competen directamente a nosotros, pero las ponemos igual porque es una recomendación de una buena práctica, un buen uso, y al final de la historia, aunque parezca, o sea, es como repetir todo, se habla de leer detalladamente y seguir las recomendaciones Marbete de cada uno de los productos utilizados. Los Marbetes tienen toda la información de los productos, tienen todas las recomendaciones de aplicación, o sea, es como, digamos, más allá de las recomendaciones puntuales que uno viene haciendo, termina como diciendo, bueno, y a su vez de todo esto, lee el Marbete que vuelve a decir un montón de cosas que ya te dije, y ahí quedaría especificado. Bien, perdón, o sea, había dos preguntas similares, una era las recomendaciones de la aplicación y la otra de los elementos de protección, estaban juntas. Y entiendo, Ezequiel apuntó hacia el mismo lado que yo de los elementos de protección, viendo cómo está puesta la legislación en La Pampa, que cada aplicador debe tener su asesor fitosanitario, esa responsabilidad caería sobre ese ingeniero agrónomo y no sobre el que está haciendo la receta. Comparto lo que dijiste, Alberto, de que nunca está de más agregar la información. Hay otra consulta que es... Ahí, Sí. Nicolás, te agrego algo de eso. Eugenia, decime si me equivoco, por favor, pero la ley nuestra lo que exige es que el operario cuente con el equipo de protección. O sea, no exige que lo use, digamos, ¿no? O sea, sino que cuente con el equipo de protección. No sé si me estoy equivocando, porque hoy me llamaron por un tema de eso que, o sea, hubo el ministerio, no, en realidad fue Policía Rural, que es un organismo de contratación, que le quiso hacer un acta en aplicador porque tenía el equipo no estaba usando el equipo de protección y el tipo estaba manejando el aparato, o sea, no voy a estar con el equipo de protección adentro del aparato, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé, Eugenia, si me das una mano con esto. No te puedo dar mucho, la verdad es que la primera vez que lo escucho. Dale, Pero bueno, esa diferencia en los términos, como la de las empresas aplicadoras, en el caso de Buenos Aires, son las que te permiten después hacer un descargo, porque ahí es la interpretación de la norma, pero no tengo un antecedente para decirte cómo han salido otras sanciones sobre eso. Ya está. Dos preguntitas más, Alberto. ¿Ustedes están luchando desde el colegio de que se permitan principios activos y no marcas comerciales? Por ejemplo, Sí. un producto genérico 2,4-D. Hay 40 marcas y vos cuando vas al distribuidor te das 2,4-D. O sea, tienen comprado, hoy en día con la falta de productos que hay, compran lo que hay los distribuidores. ¿Cómo lo ven eso ustedes? O sea, ¿están haciendo fuerza y es factible? Mirá, ¿O no? a ver, el tema principal es que cuando se creó hace 6 años la receta electrónica, o sea, creo que la forma que encontraron de asegurarse que los productos estén habilitados por SENASA era registrando, o sea, recetando por marca comercial. Lo que nos pasa hoy, que hoy decís, bueno, queremos hacer la receta más amigable, todo, recetar desde el campo, y si yo pongo tal marca 2,4-D, el productor no tiene esa marca,
y el ministerio controla por remito, medio como que es un quilombo, perdónenme que lo diga de esta manera. También lo que vemos como traba es que cuando vos recetás por principio activo, nosotros tenemos algo, a diferencia creo de los medicamentos, creo, que tenemos muchas formulaciones, ¿viste? Que una cosa es el 2,4-D microencapsulado al 30%, solución concentrada, el otro, entonces a veces se complica. Sería mucho más práctico realmente si poder recetar por principios activos. Lo que tendríamos que tener claro nosotros también es, a ver, si alcanzaría poniendo en recomendaciones, si recetaríamos por principio activo, ¿no? Si alcanzaría poniendo recomendaciones de usar productos habilitados en SENASA, o si habría, a ver, una correlación si yo pongo solución concentrada y es polvo mojable, ¿no? Lo que sí hoy, como de la forma que está fiscalizando el ministerio, no nos queda otra más que recetar mediante, o sea, hacer la receta como la tenemos que hacer, digamos, por marca comercial. De todas formas, sí, Alberto, perdón, algo que pasa normalmente, yo entiendo la cuestión operativa y esto de la simpleza, pero muchas veces, por simplificar, nos pasa también, y ha pasado, hay 10 millones de casos. Preside es un ejemplo perfecto para eso. Tanto de Preside, vos indicaste en función de una formulación y el productor compró en función de la otra. En el mejor de los casos, subdosificó y en el peor no van a hacer una alfalfa o la va a pasar muy mal. Sí, Entonces, es importante, digamos, si se podría tratar de simplificar hacia formulaciones quizás o hacia concentraciones o equivalentes ácidos, pero es complejo también. O sí, sea, a ver, corremos riesgo, digamos. desde el caso para operativamente recetar, sería importante poder recetar por principios activos. Lo que nos pasa también es que, a ver, lo que nosotros vemos, primero que hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires, para que ustedes se den una idea, hay 65 ordenanzas distintas de 135 municipios. Incluso, viste, el tema son las bandas toxicológicas, por el mismo principio activo, en otra formulación, te cambia la banda toxicológica por los agregados. Creo que es un tema para elaborarlo mucho, y también, a ver, eh, entendemos que es una cuestión que complica, a veces, a ver, nosotros somos todos de trinchera, como digo, los de la RAO que recetamos, y la realidad es que cuando asesoramos, ya llamamos y decimos, bueno, ¿qué tenés? ¿Qué producto compraste o qué tenés comprado? O hablamos con el que siempre compra. Obviamente no es la situación más sencilla y no es la situación más cómoda. Pero hoy por Pero es la hoy más segura, es la más es la segura. más segura. Claro, es la más segura. Hoy por hoy no vemos, la verdad que, o sea, lo pensamos, pero no le podemos encontrar la vuelta. Todavía no le podemos encontrar la vuelta. Entonces, hoy para estar a derecho en la provincia de Buenos Aires tenemos que recetar por marca comercial y no nos queda otra que tomarnos el laburo, ¿no? Hay un comentario de Enrique Lobos, que es colega, no recuerdo bien de qué provincia del norte, pero me marcó hoy, y este es de la cátedra de terapéutica de su facultad, y hoy hizo un comentario sobre el tema de agronomía que era interesante y ahora puso esta actitud del temor sobre la receta no es algo nuevo, hay que trabajar mucho desde carrera de agronomía al principio y después con los colegios y imponer el concepto de que la receta es un documento de buena praxis. Es el mayor desafío. Lo digo alineado a esto que estamos hablando de que tiene que ser la receta la mayor herramienta y la más segura. Entonces, si tiene que haber esa coincidencia entre receta y remito o lo que sale de la agronomía, tendrá que ser así. Es mi manera de verlo, ¿no? Capaz estoy. Sí, sí, Es a una ver, opinión, digamos, pero. no, no, tal cual. Lo que pasa que a ver, te digo lo que nos pasó en la provincia de Buenos Aires. Te vuelvo a repetir. Pensamos que la receta no se hacía porque, viste, no, tardo 7 minutos en hacer una receta, pero en realidad no se hacía por miedo. Entonces, en realidad es al revés. O sea, lo que tenés que explicarle, mirá que es al revés. O sea, en realidad no estás a derecho, no estás cumpliendo la ley, y después los problemas que surgen es, no hiciste la receta y tenés muchos mayores problemas que si vos hiciste la receta y dejaste toda la prescripción de manera legal. O sea, y también, o sea, desde ese lado, lo que nos empieza a pasar a nosotros es que, como les decía en el inicio, de 1000 y pico colegas que estaban registrados en el ministerio para recetar, en un año subieron a 600 colegas más, o del 12% de la superficie de la provincia saltó al 33% bajo receta, porque acá se nos dan tres cosas, digamos. Una es la demanda fuerte social, en la cual exige trazabilidad y hay un nivel de conflicto que cada día es más grande. O sea, un ministerio que está empezando no, que está controlando, está fiscalizando, y después otra cuestión de las empresas que
que entienden que son corresponsables de sus dependientes, digamos. Vos lo dijiste muy bien, Eugenia, que, o sea, si vos tenés un problema, si tu dependiente no está a derecho, el problema también es de las empresas. Entonces eso se empezó a ver mucho. Pero bueno, a ver, nosotros entendemos que de la cuestión operativa de la receta hicimos hace 2 años, sí, 2 años, un pedido de 12 pasos de cosas que queríamos cambiar de la receta. Se van logrando de a poquito algunas cosas y estamos cerca de sacar una receta mucho más práctica y mucho más amigable y mucho más fácil de confeccionar. Hoy por hoy es lo que tenemos y nos tenemos que manejar con este tipo de receta y con estas cosas y recetando por marca comercial y haciendo lo que tenemos que hacer. Y productos que no están acá en los formulados, que no aparecen, o sea, porque no se actualizó el sistema, lo tengo que poner en recomendaciones y lo pongo. Eh, Así que bueno, e incluso también se elaboró mucho como hacer ensayos. A ver, ustedes en La Pampa que no tienen implementada la receta, es cómo hacer ensayos con una receta, porque la receta en teoría sería una receta por tratamiento, y si vos tenés un ensayo donde haces 40 tratamientos, vas a hacer 40 recetas. Y esto se cotejó con el ministerio, se habló con la parte legal, y te deja ahora, podés poner todo en recomendaciones. Pones un solo producto arriba, después todo en recomendaciones. O sea, se fue avanzando mucho para poder estar a derecho, ¿no? Bueno, Alberto, muy, muy claro todo. Vamos a